Hola gente, hoy les voy a mostrar el juego Gudle Tree 2 Worlds. Gudle Tree 2 Worlds es un juego de plataformas y aventuras 3D en un mundo abierto. Asumirás el control del hijo del héroe del primer juego. Esta vez, las fuerzas del mal se están apoderando de Goodlands, con una sustancia negra que absorbe la energía y la vida de las criaturas. Esta es la continuación de Gudle Tree Adventures, un juego que recomiendo probarlo si te gusta el género. Ahora, en esta secuela llamada Worlds, como su nombre lo indica, tenemos todos los mundos a recorrer en un mismo mapa, lo que en un principio supone un caos, en especial para jugadores que se inician en esta saga. Tenemos variedad de personajes, como siempre están los buenos, los malos, y ahora hay muy malos, y por si esto no fuera poco, también hay malos grandotes. El juego posee un sistema de checkpoints que nos permitirá no tener que reiniciar prácticamente el juego completo si perdemos. Pero el sistema es muy malo, genera frustración. Estos checkpoints son difíciles de encontrar y están muy lejanos unos de otros, al menos en mi experiencia de un par de horas de juego. Esto puede ser muy, pero muy decepcionante. La jugabilidad es pobre. El principal problema es que no sabemos qué hacer. Vamos de aquí para allá, recolectando frutas, recolectando ítems en lo que parecen ser shops, realizando algunas acciones que nos enseña el juego mediante unos dibujos, y no sabemos para qué hacemos lo que hacemos. Incluso activamos objetos que nos permiten acceder a lugares en los que no hay absolutamente nada. Sí, así es, nada. El mapa, que supuestamente nos ayudaría, no sirve. Lo único positivo de esa pantalla con el mapa es que podemos bajar la calidad gráfica y ajustar la sensibilidad de giro de nuestro personaje. Entonces, nos empezamos a plantear si este juego es solo un prototipo en desarrollo, pero no vemos que sus desarrolladores así lo indiquen. Tampoco vemos que se preocupen en explicar cómo se juega. Una cosa positiva de este nuevo juego es que el personaje principal, a diferencia del juego anterior, incorpora varios movimientos, como doble salto, transporte de agua y llevar ítems que obtenemos en el shop. Los gráficos están bien, aunque hay muchos errores visuales, especialmente cuando nos acercamos a los bordes del mundo. También hay ciertos sectores que por momentos andan bien y otros que se experimenta un bajo rendimiento. Y eso que tengo una PC con recursos muy por encima de los requerimientos básicos del juego. Por los reportes de errores que vemos en los foros y en YouTube, el juego no goza de buena optimización. La música y el sonido son relajantes, pero sumado a la pasividad general del juego, hacen que todo parezca más aburrido. Así todo, recomiendo jugar con Gamepad, que se hace mucho más entretenido el juego. El manejo automático de cámaras funciona aceptablemente, pero no tan bien como en el juego anterior, y en este caso no podemos usar el mouse para ver mejor. Acerca del modo multiplayer, se puede jugar en modo cooperativo de hasta 4 jugadores en la misma PC. Los 4 personajes son Gudle Tree y Gudle Beaver, que ya estaban en el juego anterior, y como personajes nuevos están Gudle Fox y Gudle Bush, o sea, el zorro y el arbusto. También tenemos la posibilidad de jugar online, en una especie de MMO, que significa multijugador masivo en línea, pero no encontramos a nadie con quien jugar. Este juego es muy inferior a su antecesor, llamado Gudle Tree Adventures, a pesar que aquí tenemos una aparente mejora gráfica a costa de rendimiento y bugs. En conclusión, es un juego muy inferior al primero. Si bien tiene mejores gráficos y muchas cosas más, los desarrolladores al hacerlo más complejo terminó siendo perjudicial. Lo he jugado un par de horas para intentar encontrarle algún atractivo y no lo tiene. Además que no tenés la posibilidad de grabar las partidas, y cuando vuelves a jugarlo, debes empezar de cero. Bueno gente, hasta aquí una pequeña review del juego Gudle Tree 2 Worlds. Espero haber sido lo más incondicional y honesto posible y que te sea útil. Dale like al video, compártelo, suscríbete para recibir novedades. Muchas gracias por la visita y ¡chao!